Bueno, vamos entonces a Doctor, qué pena continuar. interrumpirlo. Eh, Carlos Andrés León en el segundo de su lista. Es que me Sí, ya lo preocupa vi, que usted ya lo vi, ya sí, te me vi. acaba de decir que yo nunca he contestado. Ya te Entonces eso me contesté, preocupa, profesor. ya te contesté. Ahí te Sí, contesté pero por el como usted chat. dijo que yo nunca he contestado, doctor, entonces eso me preocupa y yo estoy siempre en su... Bueno, continuemos con el contrato de compraventa. Vamos a ver si quedó claro lo que vimos ayer. A ver, Escobar Diego. Diego Escobar. Sí, profe, aquí estoy. A ver, Diego, ¿cómo, cómo sabemos cuando estamos frente a una compraventa o frente a una permuta? ¿Sí me escuchaste? Eh, si me repite, profe. Sí me escucha, porque es que se te escucha como un ruido de fondo. ¿Cómo diferenciamos la compraventa Sí, sí, del... señor, yo lo escucho hoy. ¿Cómo se diferencia la compraventa de la permuta? El contrato de compraventa es un documento en el que el vendedor se compromete a entregar un bien al comprador a cambio de un precio acordado. ¿Sí? Esa es la compraventa. Es decir, en este contrato de compraventa se depositan unos compromisos en el documento Tú no estuviste ayer en en la donde clase el que vende, claro, profe, claro, y puse no, miles yo de no le ejemplos. fallaba a la clase, profe. Por eso puse miles de ejemplos. La Sí, idea era que no la definición del el contrato, contrato, sino cómo diferenciamos el uno del otro. por eso, ¿cómo diferenciamos el contrato de compraventa con el contrato de cuál? Es que la segunda parte no se la copié, profe. ¿Cómo diferenciamos la compraventa de la permuta? Por eso, la diferencia de la compraventa a la permuta es que en uno hay un pago en efectivo y en el otro hay es un pago con un bien. No. Cristian, Cristian, está adelantando mano, ¿no? Sí, profe. Ellas se diferencian de que en la compraventa, bueno, se entrega por la cosa que se adquiere dinero. Y en la permuta se adquiere dinero y una cosa. Lo que las hace diferentes es que si la cosa supera el valor o el monto en dinero, se entenderá como permuta. Está Si mal el la dinero es definición. un monto mayor, entonces se considera compraventa. Chamorro. Buenas noches, doctor. Lo que pasa es que el contrato de compra-venta es de dar una cosa, mejor dicho, el contrato de compra-venta es una obligación de vender, mientras que el contrato de permuta es una obligación de dar. No. Y ayer me pusiste ese Profe, ejemplo y todo. Diego, profe, discúlpeme. Es que yo quiero el contrato de compraventa, o mejor, el contrato de permuta se define como el intercambio de una cosa no, pero es que no me por definas el otra. contrato porque si aparece el examen, esta pregunta en el examen, y me empiezan a contestar así, la respuesta va a estar mal. Esteban, En cambio, la compraventa es un intercambio por no, eso precio, no es, profe. no, Es que señor. la permuta es de una cosa por cosa Ayer y el dije miles compraventa de sí es ejemplos y por eso empecé hoy a ver si se les había olvidado, veo que se les olvidó. O sea que el Pero día es que del usted quiere el parcial, ejemplo o la definición, doctor, ¿cómo es? la definición es que estoy frente a o cómo diferencio la compraventa de la permuta, que es la pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo la diferencio, Esteban Alvis? Ve. Profe, se diferencia
diferencia del contrato de permuta con la compraventa es ya que el de compraventa se paga la suma de lo comprado, sea con dinero o sea con un objeto. Y el de la permuta es cuando el objeto supera la cantidad del precio de lo acordado por parte. No. ¿Sí me Hermes. escuchó, profe? Sí te escuché, pero no, la definición está mal. Hermes. Doctor, sencillo, cuando la compraventa es la entrega de un monto de dinero por una cosa. Y cuando es en la compraventa, pues es en cambio por una cosa, pues, en lo cual no se entrega un dinero, sino se entrega como tal una cosa. Esa definición está En mal. la compraventa, en la... No, profe, nos corchó entonces. Es que veo que se les olvidó de un día para otro. El día del examen ya ni se van a acordar. Neri. Profe, pues la compraventa es aquel contrato en virtud de que alguna de las partes se obliga a dar una cosa y la Ojo. otra a pagarla en dinero. Es decir, La pregunta es ¿no? cómo diferencio la compraventa de la permuta, no cómo se define. ¿Cómo diferencio? ¿Cuándo estoy frente a una y cuándo estoy frente a la otra? Cuando la permuta es cosa por cosa o un intercambio de dominio y la compraventa es cosa por dinero, No, transferencia de dominio. está mal esa respuesta. José Alfredo. Doctor, yo considero que la diferencia en que la compraventa es el total pago de la cosa vendida, mientras que en la permuta se da parte en dinero y se da parte en otra cosa, pero esa cosa no supera el valor, o sea, no vale más que lo que se entrega en dinero en pago de la cosa vendida. No, se te cruzaron los cables. A ver, repito otra vez. ¿Cómo se paga la Estoy cosa? frente a una compraventa cuando... Lo pago en dinero total. No, Una escucha. venta en dinero y la otra vale Escucha. Siempre El vamos a pago sí es diferenciar que la compraventa, el dinero es más que la cosa que se está recibiendo como parte de pago del precio. Si la cosa que se está recibiendo como parte de pago del precio es más que el dinero que se entrega, es permuta. Pero fíjense que yo nunca estoy diciendo que es cambio una cosa por otra. Nunca estoy diciendo eso. Porque la norma no me dice eso. El 905 no me dice eso. Entonces, repito. Estoy frente a una compraventa cuando el dinero que se recibe como parte del pago del precio es mayor que la cosa que se está entregando también como parte del precio. Mientras que si la cosa que se entrega como pago, como parte del pago del precio, es más que el dinero, es una permuta. ¿Sí? Es como un trabalenguas. Profe, ¿lo puede repetir nuevamente? Estoy frente a una compraventa cuando el precio se paga con una cosa y dinero. Y el dinero es mayor que el valor de la cosa, con la que se está también pagando parte del precio. Si la cosa con la que se está pagando parte del precio es más que el dinero, es permuta. Voy a volver a poner el ejemplo. Si Adriana Raigosa está vendiendo un carro por 10 millones y se lo vende a Pedro y Pedro Dainer le da 6 millones en efectivo y una moto que vale 4 millones. ¿Ahí sería compraventa o sería Compraventa. Compraventa. Compraventa porque Porque el valor del dinero... valor en efectivo es mayor. Exacto, el dinero más que el valor de la cosa con la que se está pagando parte del precio. Fíjense que yo no estoy diciendo que Pedro está cambiando la moto por el carro. Yo no estoy diciendo eso. ¿Ok? Sí, tiene razón, profe. Bueno, profe, discúlpeme, aprovecho por la corchada, pero verdad la aclaración. Ya tenemos claro que si la cosa vale 10 millones de pesos y 6 millones es en efectivo y 4 millones es lo que vale un bien cualquiera, cuando se llama hablo de la compraventa. cosa la cosa es el artículo con el que estoy pagando parte del precio, no lo que estoy vendiendo.
no lo que se Sí. está vendiendo. Ahora, profe. Sí, sí, Parte del precio. parte de la cosa. No, ojo, nuevamente, organiza las ideas. Cuando hablo de la cosa que se entrega es como parte del precio, pagando parte del precio, no es lo que se está comprando. Estoy hablando del que está pagando el precio, de lo que está pagando el comprador, no de lo que está entregando el vendedor. Sí, O sea, profe. la clave, Claro. la clave aquí es la forma como paga el comprador. Entonces, si el comprador entrega una parte en dinero y una parte con un artículo, si el artículo es más que lo que está entregando en dinero, es permuta. Y si es más el dinero que lo que está entregando en el artículo para pagar el precio, es en una compraventa. Profe, discúlpeme una pregunta. ¿Y si no hay una cosa, sino solamente dinero, 100% dinero, se sigue llamando compraventa o tiene algún otro nombre? Claro, va a seguir siendo. Y si es igual, profe, Si es igual que... el monto de la cosa al dinero. Si yo y el No dinero va a y el monto de pasar, la cosa nunca vale va a ser igual porque ayer lo dije hasta la saciedad y veo que ya se le olvidó de un día para otro. Me imagino que el día del examen no van a acordar ni la más mínima idea de los ejemplos. El comerciante, estamos hablando de contratos comerciales, el comerciante nunca cambia una cosa por otra. Métete eso en la mente. El comerciante no compra pescado, no compra huevo para vender huevo. El comerciante tiene que tener una ganancia. Estamos hablando de contratos comerciales. Entonces, hay que analizar cómo piensa el comerciante. El comerciante no va a comprar una cosa para venderla, o sea, cambiarla por otra que no le dé ninguna Alejandro, ganancia. ¿Sí? Se perdió la fiesta. O sea, no va a cambiar una cosa por otra porque no tiene utilidad, no va a tener ninguna gracia. El comerciante siempre necesita tener una utilidad, un lucro, una ganancia, porque el comerciante es un profesional en lo que está haciendo. Entonces, si el comerciante va a cambiar una cosa por otra, no está haciendo nada. Otra cosa diferente es que vende una cosa y está recibiendo parte en dinero y parte con otra cosa. Eso es diferente, porque está recibiendo por lo menos algo en dinero. Pero no es que así pelo a pelo, como lo están pensando ustedes, algunos. Eso bórrenselo de la cabeza, bórrenselo de la mente. El comerciante no piensa de esa forma. Estamos en contratos comerciales. Si estuviéramos hablando de contratos civiles, ok, hablara del contrato de permuta que cambia una cosa por otra. Pero el comerciante no piensa de esa forma. Dime, William. Doctor, aplica también en el ejemplo que decía el compañero, por ejemplo, cuando se paga la cosa con otra cosa que tiene el mismo avalúo comercial, es decir, no hay intercambio de dinero, ¿sigue siendo permuta o es otra figura diferente? Eso nunca va a pasar. Sería permuta, pero nunca va a pasar por lo mismo. O sea, no sé si es que no utilizo los términos adecuados o qué. El comerciante no piensa de la forma como están pensando. O sea, los dos que me están preguntando, seguramente que nunca en su vida han hecho una operación de comercio y se dedicarán a otra cosa completamente diferente al comercio, ¿verdad? ¿A qué te dedicas, Suena William? como un trueque. ¿A qué te dedicas, William? No, doctor, sí, también al comercio, pero en el comercio algunas veces sí se han hecho situaciones donde me pagan con algo que yo lo evalúo sobre el mismo precio de lo que yo les estoy entregando a la persona. Sería una permuta, pero ahí no es compra-venta. Y la pregunta es cómo diferencio la Exacto, esa es la pregunta, compra-venta de entonces la se cataloga permuta. como permuta. Sí, pero lo que yo quiero que piensen es que el comerciante, o sea, si tú como comerciante siempre vas a hacer permutas y no compra-venta, No, pero son casos especiales. Grave, porque el comerciante es un profesional y siempre busca una utilidad. O sea, si el comerciante siempre va a hacerlo, no digo que el comerciante no pueda hacer una permuta. Claro que la puede hacer. Pero la lógica me indica a mí que el comerciante siempre va a buscar un lucro. Si tú vas a entregar una cosa por otra que te vale exactamente lo mismo y no te van a dar nada en dinero, ¿qué gracia tiene como comerciante? Explícame esa parte. O sea, ¿qué gracia tiene Cuando, por ejemplo, cuando yo he conseguido esa cosa más barata, pero al vendérsela a esa persona, él me le da un precio superior, para mí hay una ganancia frente al avalúo de la cosa que él tiene. Pero entonces, ¿cuál ganancia pues, si está frente recibiendo a mis otra ingresos cosa? sí hay una ganancia.
Más ganancia le encontraría que te dieran una parte, algo en dinero y otra cosa. Sí, Tiene más obviamente sí, ganancia. señor. Pero pues la circunstancia sí se puede presentar. Pero entonces jurídicamente sería una permuta. Jurídicamente es una permuta, pero, insisto, Ok, la lógica que yo le pongo como abogado explicando un tema comercial es que el comerciante no piensa de esa forma. Porque el sí, sí, comerciante, sí, la como persona comercio no. que ejerce el comercio y piensa de esa forma, está fracasado. Esa persona no sirve para comerciante, porque el comerciante no piensa de esa forma. Fíjense, yo no sé si se los digo a ustedes en clases anteriores. ¿Cuándo ustedes han escuchado que un comerciante le diga que le está yendo súper bien? Nunca, siempre se van a quejar, siempre los comerciantes van a decir que la situación está difícil. Así le está yendo de maravillas, siempre. O ustedes van a escuchar que el comerciante les va a decir, es como los taxistas. Se pone uno a hablar con un taxista y le empieza a preguntar sobre el negocio, que cuánto produce diario un taxi y tal. Entonces de una vez pone la vaina difícil. Oh, esto está difícil. ¿Por qué? Porque piensa, este me está preguntando porque quiere comprar un taxi y quiere hacerme competencia. Así piensa el comerciante. Entonces, si no hace ventas donde reciba efectivo, grave. Otra cosa es lo que hacen, por ejemplo, lo que hacen en la 16, allá en el centro, donde venden los libros. No sé si ustedes han ido en algún momento o han visto que llega Neri a comprar el código de comercio, llega al negocio de Pedro Dainer. Y Pedro justo se le acabaron los códigos de comercio. Pero sabe que en el local de al lado, William, que también vende libros y libros de derecho, le puede prestar el código de comercio para vendérselo a Neri. Entonces William le entrega a Pedro el código para que Pedro se lo venda a Neri. Entre ellos hubo un mutuo. Cuando Pedro le va a devolver a William, entonces no le va a devolver el mismo libro porque lo vendió. William sabía que era para venderlo. Entonces William le dice, bueno, deme otro libro, ¿sí? Págueme, devuélvame el favor, lo que le presté, con otro libro que yo necesito, ¿sí? Pero ahí están haciendo un mutuo, ahí no están hablando de compraventa, están haciendo un mutuo. Porque William le prestó un libro, el código de comercio, para que Pedro hiciera la venta a Neri. Y pongamos que después María Camila llega al local de William a comprar un código civil. Y a William se le acabaron los códigos civiles, pero Pedro tiene código civil. Entonces William dice, venga, Pedro, usted me debe un código de comercio. Yo necesito un código civil para venderlo aquí a esta clienta. Y como valen el mismo precio, entonces Pedro le devuelve lo que le había prestado William y se lo devuelve en un equivalente que sería el código civil, ¿sí? Y William le vende el código a María Camila. William no hizo una compraventa ni hizo tampoco una permuta con Pedro. Hizo un mutuo. Le prestó el libro para que Pedro celebrara el negocio y no dejara perder el cliente, no perdiera la venta. Y después, cuando William iba a venderle al cliente, Pedro le devolvió lo que le había prestado. Eso ahí es un mutuo. O podría William decirle, bueno, yo le dejo el código en 30,000, deme 30,000 por el código. Y Pedro lo vendió por 40. Ahí de chévere, Pedro se ganó 10. Eso es un mutuo, eso ahí no es una compraventa. No sé si a eso era lo que te referías, William. Porque eso sería un mutuo. No, no, señor. Pero si el mutuo me queda claro, no conocía esa figura. Es lo que es más común que hacen los comerciantes. Bueno, entonces sigamos a ver con el repaso de la compraventa. Gina, Rocío. Doctor.
A ver, Gina, ¿cuáles serían las obligaciones del vendedor? De dar y entregar la cosa. Ajá. Las obligaciones que tiene el vendedor van a ser entregar la Permitir la cosa, propiedad, entregar la entregar cosa la cosa, en el conservar el lugar y la bien. fecha establecido y recibir el pago, ¿sí? A ver, Brian. Presente, profe, ¿cómo está? Brian, una pregunta. Sí, señor, dígame, profe. Si no se pactó el precio de la compraventa, entonces podríamos decir que el contrato no sería válido si no se pactó el precio. No, porque podría ser pago en especie o algo así, profe. O sea, no como tal un precio, sino puede ser permuta, lo que hablábamos ayer, doctor. No me entendiste la pregunta. Profe, el artículo 920, Diego, no habrá compraventa si los contratantes no convienen el precio o en la manera de determinarlo. La respuesta es sí existiría. Porque se tomaría el precio del mercado, lo que valía ese día. Pero el artículo 920, profe, dice ahí lo contrario. Más adelante dice que se pacta el promedio del día. Y cuando veamos suministro, que es como si fueran unas ventas repetidas, si no se pacta el precio, hay unas formas de establecerlo. Sí, profe, tiene razón, ahí está claro. Y también dice que si es irrisorio no se tiene como... Bueno, hablemos del precio irrisorio. Se entiende dentro del precio irrisorio como una lesión enorme. No sé si han escuchado antes la figura de la lesión enorme. No, doctor. Profe. Profe, ¿es cuando se cobra el doble de lo debido? ¿Algo así? Sí. Hablamos de lesión enorme cuando se paga el doble del precio de la cosa o se recibe como pago menos de la mitad. Pero resulta que en Colombia la lesión enorme solo aplica para los bienes inmuebles. O sea, que un bien mueble no aplicaría la lesión enorme. ¿Qué avalúo se utilice? Ya eso es otra cosa. Entonces, si se va a utilizar el catastral o el avalúo comercial, ustedes saben, pues tienen diferencia, van a ser diferentes los valores. Entonces, se podría entender que sería sobre el avalúo comercial. ¿Sí? Entonces, la lesión enorme sería cuando pago más del doble del precio o recibo menos de la mitad. Cualquiera de las dos situaciones. Pero solo aplica sobre bienes inmuebles. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Continúo. Hemos visto las obligaciones del vendedor. Ahora miremos las obligaciones que tiene el comprador. ¿Qué obligaciones tiene el comprador? De pagar y recibir la cosa en el lugar y fecha estipulado. Exacto. Recibir la cosa y pagarlo. Recibir la cosa en la fecha y el lugar establecido. Y pagar el precio en la fecha establecida. En la venta se puede establecer, la compra-venta se puede establecer que el pago del precio sea a plazos, o sea, a cuotas. Y eso no invalida para nada el contrato. ¿Ok?
Es perfectamente válido. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la última parte que se me entrecortó? Las obligaciones del comprador, son recibir la cosa en la fecha y lugar convenido y pagar el precio en la fecha convenida. Se puede establecer que el precio se pague a plazos o por cuotas y eso no invalida la venta. No sé si ustedes han visto, bueno, no sé de pronto así quiénes sean más o menos contemporáneos conmigo. Bueno, Chamorro. Oiga. Tú escuchaste que antes se usaba, ya muy poco, que era muy común hacer plan separe. ¿En qué? ¿En el inmueble? No, de bienes muebles. Ah, sí, claro. ¿Te acuerdas cómo funciona? Sí, dejaba una cuota que uno quisiera o la que pusiera el vendedor y poco a poco iba dando cuotas hasta que terminaba de pagarlo y retiraba la cosa. Exacto. Y entonces se establecía un plazo que promedio eran como 3 meses y que debía pagarse mínimo el 10% para separar ese artículo. Cualquiera que fuera el artículo, fuera una bicicleta, fuera un televisor, cualquiera que fuera. Entonces, ahí, en ese caso, si no se cumplía con el plazo, se hacía la rescisión del contrato. O sea, que se devolvía el dinero pagado y se podía cobrar una penalidad por incumplimiento del comprador. Pero la compraventa ahí quedaba perfeccionada. Yo creo que ahorita muy poco se usa esa figura. Me parece que, por ejemplo, de las grandes superficies lo sigue usando Éxito. No, doctor, la mayoría de almacenes hacen eso. Incluso Pero, ahora venden es una Profe, tarjeta una y esa vaina. pregunta, en la decisión pero del es que es diferente contrato, la tarjeta, porque la tarjeta tú estás pagando todo. profe, una Cuando compras pregunta. con la tarjeta de crédito, el banco paga al almacén, le paga todo y tú le pagas al banco por cuotas, No, diferente. no, doctor, me refiero a esas tarjetas como de cumpleaños, de bonos de regalo y toda Pero esa ahí, vaina, ¿sí me pero entiende? ahí pagaste todo de una vez. Ahí se ejecutó de forma instantánea la venta, porque tú entregaste y recibiste, o sea, tú pagaste y recibiste la cosa, en este caso la tarjeta, y ya después cualquier persona que se la regalaste va y escoge qué quiere usar el dinero en qué. Pero a lo que me refiero del plan Separe es que cuando no había esa cobertura con tarjetas de crédito, entonces uno iba al almacén, no proliferaban tanto los supermercados o los hipermercados como hoy en día, y entonces uno separaba un televisor, valía 1 millón, entonces lo separaba mínimo con 100.000 y tenías 3 meses para completar el pago del millón. Ahí se daba la compraventa. ¿Cuándo te iban a entregar la cosa? Cuando tú completaras el pago total. Ahí recibías la cosa. Todavía se hace, pero creo, o me parece que el único así almacén grande que lo hace es el Éxito. Y uno que otro así pequeños que hayan en el centro, que venden electrodomésticos. Pero ya no es la figura ya no es tan común. O sea, es como algo exótico. En ¿Sí cuanto o a no, ropa, William? sí lo hacen todavía en el centro y eso. La carrera 13, Doc. Con ropa sí lo hacen. Firmas como J. Glotman Y con algunos celulares también. Sí, se pagan y al final se retiran. Uh-huh. Esa es una forma. Otra forma que puede usarse dentro de la compra-venta es
O puede darse, mejor dicho, dentro de la compraventa una figura que es el pacto comisorio. El pacto comisorio. Busquemos la norma. Hay dos figuras que son el pacto comisorio y la reserva de dominio. Yo voy a proyectar aquí la norma. ¿Ya les aparece la pantalla? No, doctor. Ah, ya. Ahora sí. Sí, profe. Señor. Ok, ¿quién me lee el 1935? Concepto de pacto comisorio. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. Ok. Entonces, el pacto comisorio es ese acuerdo que si no se paga el precio, se resuelve el contrato. ¿Y qué significa resolver el contrato? Que se devuelvan las cosas al estado anterior. O sea, el comprador tiene que devolver la cosa y el vendedor devolver, si ha recibido algo, el precio. Ese es el pacto comisorio, que se eche para atrás el contrato por el incumplimiento del comprador en el pago, en la fecha de pago establecido. Pero hay otra figura que se llama la reserva de dominio. No sé si la han escuchado. Profe, qué pena se le escuchó entrecortado la definición que usted dio. Sí, doctor. Es cuando una persona vende, pero se reserva el dominio y es porque precisamente los contratos son entre familiares o personas muy cercanas que le dicen, le vendo el inmueble, pero lo voy a conservar o me voy a quedar habitando en el mismo hasta que fallezca. Y la gente muchas veces acepta. No, es ¿Sí otra estoy bien, figura. doctor? Es otra figura. Ah, ok. Profe, Después lo la que usted hablamos acaba de explicar podría ser el caso de los móviles que sacan a cuotas en alguna entidad telefónica como, por ejemplo, Claro. Digamos de que pagó hasta la mitad del precio del mueble, que es el celular, y dejó de pagar, entonces se lo bloquearon y ese celular le tocó devolverlo, pero él nunca recibió nada de lo que él pagó. Ahí sería. Podría ser porque el contrato es ley para las partes, ver los términos o las cláusulas del contrato. Porque si le toca devolver la cosa, digamos, no significa necesariamente que tenga que recibir la devolución porque hubo unos frutos civiles, como si fuese una especie de arrendamiento. ¿Ok? Ahora, el pacto comisorio es el comprador tiene que pagar el precio dentro de un plazo. No cumple con ese plazo y tiene que devolver. Entonces, como el comprador no cumple con el pago dentro de las fechas, se resuelve el contrato, se rescinde, es decir, las cosas se devuelven al estado anterior. O sea, tiene que devolver la cosa que había recibido. Pero como la usó, entonces pues
tendría que pagarle unos frutos civiles al otro, porque el otro, el que le vendió, la idea no era prestarle la cosa para que lo usara y después tuviera que devolverle la plata, ¿sí? Como si nada. Ahí se compensa con unos frutos civiles. Y la figura de la reserva de dominio es cuando la cosa que se está vendiendo es una cosa que está sujeta a registro, por ejemplo, un vehículo. Entonces el vendedor en el contrato de compraventa del vehículo coloca la venta son 10 millones, forma de pago. Se paga 5 millones a la firma de contrato y 5 millones dentro de 3 meses. O sea, se puede establecer una cláusula de reserva de dominio. Que el vendedor no va a realizar el traspaso hasta que se le pague el saldo. ¿Sí? Ahí se está reservando el dominio de la cosa. No significa que no la entrega la cosa, pero no va a cumplir con la obligación que tiene el vendedor, en este caso, de hacer el traspaso, porque está sujeto al registro, hasta que se le pague el valor adeudado. Esa es la reserva de dominio. En la reserva de dominio, fíjense que la finalidad es diferente. La finalidad es todo lo contrario del pacto comisorio. Porque en el pacto comisorio, usted no me pagó en la fecha, entonces el contrato queda sin efecto y se devuelven las cosas y usted me tiene que devolver la cosa. Ese es el pacto. Y en la reserva, usted no me paga y hasta que no me pague yo no le hago el traspaso. O sea, el contrato se mantiene en la figura de la reserva de dominio. ¿Sí quedó claro hasta acá? Sí, completamente. Señor. Hay otra figura dentro de la compra-venta que es el pacto de retroventa, que es lo que ustedes habrán escuchado de las casas de empeño, las casas comerciales. Todavía existen, pese a la pandemia. ¿Sí han visto las casas de empeño? Sí, señor. Claro. Sí, claro. Sí, señor. Sí, sí, señor. De pronto ahorita, digamos, como que se vuelvan más usuales ahora por la situación económica, que la gente lleva a empeñar las cosas. Bueno, en las casas de empeño realmente lo que se hace es una venta. O sea, digamos que William necesita una plata, por lo que sea, y va a la casa de empeño de Marjorie y le empeña el computador. Lo que está haciendo William realmente es una venta. O sea, le está vendiendo el computador a Marjorie. Y Marjorie está obligada a volvérselo a vender a William si William va dentro de los 4 meses que ellos están estableciendo. Y si William le paga el precio que se está estableciendo de una vez en el contrato. Entonces, Marjorie le dio 1 millón por el computador y cuando va, y se establece, bueno, William, cuando usted venga, si viene dentro de los 4 meses, usted me va a pagar 1.400.000 pesos para yo vendérselo. Es la figura que usan ellos. Ellos cobran un 10% de intereses. Pero acuérdense que el 10% de intereses supera la tasa de usura. Entonces, por eso es que se habla aquí de venta con pacto de retroventa. Porque William le está vendiendo el computador a Marjorie cuando lo lleva a la casa comercial, a la casa de empeño.
Y se establece ahí dentro del contrato que Marjorie va a obligarse a venderle a William dentro de los 4 meses siguientes. O sea, dentro de esos 4 meses siguientes, Marjorie no le puede vender ese computador a nadie. Solo se lo puede vender a William. Pasaron los 4 meses y William no fue, ya esa cláusula quedó sin efectos. O sea que Marjorie puede vendérsela a cualquiera. ¿Sí quedó claro? Esa es la venta con pacto de retroventa. Dime, Michael. O sea que, profe, en términos generales es como la posibilidad que tiene el vendedor de volver a adquirir nuevamente el bien en su favor. Sí, es como pero básicamente esta eso. cláusula debe estar pactada por escrito. O sea, la Sí, cláusula claro, no debe es exigible debe estar implícita en el contrato. si no se estableció por escrito. Dentro del contrato no se puede exigir. Porque la venta puede ser verbal. El contrato de compraventa se puede dar verbal. Pero si no se estableció el contrato por escrito y se estableció esta cláusula, no sería exigible. Dime, Michael. Profe, ¿eso pasaría con las dos? Tanto con el pacto de retroventa como con el pacto comisorio. O sea, las dos deben estar Claro, también. explícitamente en el contrato. Ok. Michael. Doctor Marios. Michael. Gracias, profe. Profe, y en caso de que dentro de esos 4 meses la persona vendió el objeto o vendió la cosa y esa persona, y quien dejó el objeto o la cosa en esa compraventa, pues la reclamó y no está, me imagino que ellos deben pagar algo extra o cómo sería ahí. Tendría que indemnizar al otro por incumplirle el pacto de retroventa. Entonces tendrá que demostrar la indemnización a través de la tasación de por peritos. Porque es que el pacto de retroventa va a, digamos, a producir efecto o va a realizarse, va a pactarse, valga la redundancia, es a favor del que está vendiendo. O sea, lo que le interesa al que está vendiendo es que dentro de determinado plazo, si esa persona quiere comprar la cosa, pueda hacer uso de esa cláusula y nada más se la vendan a él. Vale, profe. Dime, Sandra. Ay, doctor, qué pena con usted. Es que no me quedó muy claro el último, el de pacto de retroventa. Si se tan gentil de explicarme, por favor. Doctor. No te escuché, dime. Doctor, que si está gentil de explicarme nuevamente el de retroventa, que no me quedó muy claro, por favor. La retroventa es cuando tú estás yendo y estás vendiendo, ¿sí? Como el ejemplo que colocaba de las casas de empeño. Tú le vendes, digamos, tu carro a William. Tu carro, por el valor que sea. Tú puedes establecer con William, dentro de ese contrato, una cláusula que en determinado tiempo tú tengas la opción de ejercer la compra de eso que le estás vendiendo a William. La norma dice que máximo 4 años, que no se puede pasar de 4 años, pero debió establecerse por escrito. Entonces, durante ese lapso de tiempo que se estableció, William no le puede vender el carro más a nadie. Cuando William lo vaya a vender, te lo tendría que vender a ti. O sea que siempre va a tener la prelación yo. Siempre durante ese tiempo. Y si pasa los 4 años, él ya puede hacer lo que quiera. Exacto, ya quedó exonerado después de pasado el término. 4 años es el plazo máximo, en caso de que no se haya establecido. Ok, el máximo 4, perfecto. Entonces, Gracias, en las doctor. casas de empeño que te proponen 4 meses. Toda la vida ha sido 4 meses. Ok. Listo, profe, gracias. Estas figuras, llámese el pacto de retroventa,
llámese la reserva de dominio, llámese el pacto comisorio, debe establecerse por escrito. No es que se puede dar a interpretación. Aquí, no, eso lo dijeron y fue verbal. Vaya y pruébelo. La compraventa puede ser verbal, a menos que la norma exija una solemnidad, como en el caso de los vehículos o de los inmuebles. Y en el caso de los inmuebles, pues la ley exige la solemnidad que tiene que hacerse a través de una escritura pública ante el notario. Doctor, qué pena, una pregunta. Dime. Es que conozco un caso donde una señora dio su carro a la dueña del apartamento donde vivía porque pues no había podido pagar su cuota de arriendo. Entonces, en ese caso, digámosle que, se me olvidó. ¿Cómo sería ese negocio? O sea, se me olvidó la palabra para decir. Ahí ¿Cómo tendría sería? que darse como si fuese una venta. Y tendría la persona que está entregando el vehículo hacerle el traspaso, porque ahí actuaría como si fuera el vendedor. Que el precio lo recibió en compensación al tiempo que vivió, eso es otra cosa. Pero ahí tendría que cumplir como cualquier vendedor con las obligaciones que estaría dentro de este contrato de venta. ¿Cuáles obligaciones tendría? Entregar la cosa en el lugar y la fecha establecida, fijar el precio. Ok, doctor, pero Hacer el traspaso. qué pena le interrumpo, doctor. Pero en ese caso, digamos que él se lo entregó, fue mientras le pagaba, pues, o sea, se ponía al día en las cuotas, pero esa persona tenía derecho de disfrutar el carro. De la búsqueda. ¿En garantía? Sí, señor, esa persona tenía derecho de disfrutar el carro del otro. ¿Sí ves, Siri, cómo sabe? Carlos. Señor, que no le entendí. Que Siri te estaba dando la respuesta de la pregunta que estabas haciendo. Ah, ok, o sea, sería lo mismo, listo, vale. No le puso cuidado a Siri. No, que tú estabas preguntándole a Siri, a la aplicación de iPhone, que si estabas preguntándole sobre eso y te contestó la búsqueda que le arrojó. No, doctor, es que Resultado de la este búsqueda. celular es todo loco. Entonces, cuando le estaba hablando, pues estaba ahí se puso ahí, pero eso es todo loco. O sea, porque tienes desactivado donde uno le dice, oye Siri. Bueno, en ese caso que tú pones o en el ejemplo que tú colocas, yo no pensaría que es una venta. Lo que hizo fue una prenda. O sea, dejar en garantía el vehículo mientras cubría ese valor. Eso sería una prenda. Ah, ok, doctor, eso era lo que quería saber. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo sí tengo unas preguntas, a ver, de análisis. El que me la responda, le pongo 0,5 en el examen, en el primer parcial. Ya tendría 0,5. Se puede establecer la figura de pacto comisorio y reserva de dominio al mismo tiempo. No, señor. ¿Por qué no, Jonathan? No, porque mientras la reserva de dominio, como usted dijo, hace la entrega de la cosa y si no se paga, pues se quita. Se tiene que devolver todo a su estado original en el pacto, en el pacto comisorio. Si no se paga en la fecha establecida, todo vuelve al estado original. Y en cambio la reserva de dominio, pues es todo lo contrario. Entonces no creo que se pueda hacer de las dos, la reserva de dominio y pacto comisorio en un mismo.
Exactamente, muy bien, Jonathan. Por ahí está Julián. Sí, profe. Para que tomen nota, porfa. Listo. 0,5 para Jonathan. Así es, las dos figuras son excluyentes, o sea, o coloca una o coloca la otra. O coloca que se hace el pacto comisorio, ¿sí? De que se incumplió con el pago, entonces se rescinde el contrato, o se coloca de que no le cumple con la obligación de hacerle el traspaso de la propiedad hasta que cumpla, o la una o la otra. Jonathan, ¿qué fue? Jonathan Pablo. ¿Jonathan qué? ¿El apellido? Ortega, Jonathan Ortega. Pablo Ortega. A ver, otra pregunta. Entonces ya Jonathan quedó fuera del concurso para esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Puedo combinar dentro de un contrato de compraventa la reserva de dominio y el pacto de retroventa? Yo diría que no, profe. ¿Por qué no, Esteban? Porque cuando entra en el momento del pacto de retroventa, sería pues no sería una compraventa en sí porque tiene la intención de volver a comprar ese mismo mueble. No. Diría yo. Carlos Andrés. Doctor, yo diría que no, porque la retroventa es la que supuestamente pues, no sería una venta que está comprando me confundí, espere. Juan Camilo. Organizo las ideas. Juan Camilo. Doctor, yo diría que no, porque al establecer un contrato compacto de retroventa, se le debe entregar el dominio a la persona que compró el bien. Por lo tanto, no se puede colocar una cláusula de reserva de dominio. Chamorro. Pues yo diría que sí se puede porque en ambos hay una reserva de dominio. En el reserva de dominio, el vendedor reserva el dominio de la cosa vendida hasta que el comprador haya pagado la totalidad. Y en el pacto de retroventa, el vendedor también reserva la facultad de recobrarlo por un periodo hasta que lo pague. Es decir, sí se podría poner las dos condiciones. Exacto, muy bien. Julián, más 0,5 para el doctor Chamorro, por estar en la juega. Dime, Diego. No, me la quitó el doctor Chamorro. La tenía ahí lista. No fue rapidez de dedo en la manito. A ver, bueno, otra pregunta. Entonces ya Chamorro también quedó fuera de concurso para la siguiente pregunta. ¿Puedes bajar la mano, Diego? Es por si está fácil, entonces me deja de primeras. No, mentira, ya la bajo, profe. A ver, bueno, siguiente pregunta. En el contrato de compraventa, ¿puedo establecer arras del negocio? A ver, Leguizamón. Doctor, en el contrato de compraventa no, porque para eso hay se hace una promesa de compraventa donde se pactan las arras, y el contrato de compraventa es cuando se perfecciona el negocio. Exacto, muy bien, más 0,5, compa. Uy, están pilosos. Gracias, profe. Te volvieron a ganar, Diego. Sí, profe.
Póngame así sea un 0.1 por levantar la mano, profe, lo recibo. Sígala levantando, sígala levantando. Toca como la publicidad esa de Coca-Cola y de Postobón cuando salían en las tapas, que las tapas premiadas, que sigue intentando. Sigue intentando. Bueno, siguiente pregunta. Como millonarios. Dentro del contrato se nota que le va a Tolima aquí. Dentro del contrato de compraventa se puede establecer cláusula penal. Sí, yo, profe. A ver, Carlos León. Sí, Carlos señor. levantó la mano. En el contrato de compraventa se pueden poner las cláusulas penales, igual que las arras. Se pueden poner al mismo tiempo. En el contrato de compraventa, ¿estás seguro? A ver, Diego. Vamos Sí, a se ver puede, si la... garantía de cumplimiento. Diego, vamos a ver si si la cuarta es la vencida. Profe, sí, en los contratos de compraventa se pueden colocar cláusulas penales. Se considera, obviamente es un pacto entre las partes, pero sí se puede colocar. Pedro Castañeda. Totalmente de acuerdo que en el contrato de compraventa va la cláusula penal. Sandra Milena. No, doctor, yo creo que es en la promesa. Exacto, muy bien. Sandra aplicó sentido común, más 0,5 para Sandra. Gracias. Ya. No se puede por una sencilla razón, porque es que en la compraventa es de ejecución instantánea. Entonces, yo no puedo decir que una cláusula penal si ya se ejecutó el contrato. La cláusula penal yo la voy a utilizar dentro de un contrato, es cuando hay obligaciones a futuro, pero si se ejecutó de una vez, por sustracción de materia, no habría lugar a establecer sanciones por incumplimiento. Fíjense que otra cosa es que la venta, el pago, se hace la venta y el pago sea a plazos y se establezca el pacto comisorio de que entonces se retrae la venta. Esa es la sanción, ¿sí? Pero porque el pago se pactó a plazos. O en la reserva de dominio, que hasta que no se cumpla con el pago total, no se cumple por parte del vendedor con la obligación del traspaso. Entonces no habría lugar dentro de la compraventa a establecer este tipo de figura de cláusula penal. Porque la cláusula penal se va a dar por incumplimiento. ¿Sí? Entonces otra cosa es la promesa, porque en la promesa, como su nombre lo indica, se está prometiendo la celebración de un contrato futuro. Y si no se celebra ese contrato futuro, ahí es donde viene la cláusula penal. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, señor. No, profesor, todo claro. No, señor. Profe, qué pena, ¿usted me puede volver a hacer retroalimentación entre si puedo combinar un contrato de compraventa y la reserva de dominio? ¿Será que la reserva de dominio se pueda colocar como una cláusula de la compraventa? La respuesta es sí. Porque en la reserva de dominio lo que se busca es que el vendedor se abstiene de cumplir con la obligación del traspaso, ¿sí? De cumplir con la formalidad que exige la ley hasta que se pague la totalidad del precio. Ustedes saben que todo contrato tiene una buena fe, ¿sí? Que hay una buena fe contractual. Alguien que me lea el 1603 del Código Civil, por favor. Ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella.
Ok. Entonces, ¿qué significa? Que en los contratos siempre debe ir la buena fe, pero la buena fe no solamente va a darse en la etapa previa al contrato y durante el contrato. La buena fe debe también mantenerse después de celebrar un contrato. Y en la compra-venta, esa buena fe postcontractual, o sea, después de haberse ejecutado el contrato, es lo que nosotros conocemos como la garantía o el saneamiento a los vicios ocultos. ¿Qué es el saneamiento de los vicios ocultos? Que el vendedor conoce el estado real de la cosa y sabe que no está como la está vendiendo. O sea, que como la está pensando el comprador, que está en perfecto estado. Entonces, vamos a buscar el artículo. Ese saneamiento debe hacerlo el vendedor. Miremos el 934 del Código de Comercio. Ya les aparece en la pantalla. Sí, señor. Sí, ¿Quién lo lee, por favor? Vicios ocultos, artículo 934. Si la cosa vendida presenta con posterioridad a su entrega vicios o efectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. En uno u otro caso, habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor si éste conocía o debía conocer el tiempo del contrato, el vicio o el defecto de la cosa vendida. Exacto. Entonces, debe asumir esa reparación, ese arreglo o devolver, ¿sí? Lo recibido. Dime, Cristian. Qué pena, profe, devolverme un poquito. Es que estaba leyendo la norma del pacto comisorio y yo le preguntaba hace un momento a usted que si es necesario que, digamos, este pacto comisorio se estipule dentro del contrato. Y en el segundo inciso del artículo, veo que dice, entiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta. Y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio. O sea, entiendo yo que ella sin necesidad de que se estipule, se sobreentiende que ya viene implícita en el contrato. ¿O me equivoco? Lo que pasa es que lo que se habla que viene implícito es la posibilidad de la rescisión del contrato. Pero no es que sea ipso facto. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que si las partes hablan del pacto comisorio, si lo establecen, no van a necesitar una declaración judicial. Es decir, no van a tener que presentar la demanda ante el juez para que el juez declare el incumplimiento del contrato y entonces declare resuelto el mismo.
Ok, en ese caso se aplicaría la cláusula directamente. Exactamente. Esa es la Listo, diferencia. gracias. O sea, hay una máxima en derecho que dice que todo contrato legalmente celebrado lleva implícita la resolución, pero cuando no se especifica, toca acudir ante el juez y presentar la demanda para que el juez reconozca o declare el incumplimiento. Mientras que si se establece el pacto, no se necesita acudir ante el juez porque quedó establecido que ante tales situaciones y si se cumplieron, se da cumplimiento a esa norma sin que haya pronunciamiento judicial. Esa va a ser la diferencia. Gracias. 938, prescripción de las acciones. ¿Qué me ayuda con 938? La acción prevista en los artículos 934 y 937 prescribirá en 6 meses contados a partir de la entrega. Acuérdense que los vicios ocultos en 934, entonces, ¿cuánto tiempo tiene el comprador para exigirle al vendedor el saneamiento de esos vicios ocultos? 6 meses. 6 meses. Pongo un ejemplo. Si Cristian Camilo tiene un carro y se lo vende a Sergio, pero Cristian sabe que el carro está para reparar el motor. Pero como Sergio no sabe nada de carro y se confió en la buena fe de Cristian, Sergio le pagó el precio del carro. A los 3 o 4 meses le tocó reparar el carro a Sergio. Entonces Sergio va y le dice, oiga, Cristian, usted sabía que el carro estaba para reparar el motor. Me costó la reparación, me costó tanta plata. Entonces, Cristian debe salir al saneamiento de ese vicio oculto, porque él tenía conocimiento del estado real del vehículo y que si le hubiera dicho a Sergio, mire Sergio, el carro hay que repararle el motor, Sergio hubiera podido tomar 2 tipos de decisiones. De decirle, hombre, ¿sabe qué? No voy a comprarle el carro en esas condiciones. O decirle, bueno, yo se lo compro, pero le descuento el valor de la reparación del motor. Y me le rebaja el precio. Profe, Cualquiera de las ¿y dos si esta situaciones. si esta persona se niega a hacer esa reparación? Normalmente, ¿qué va a pasar? Que el vendedor no va a querer por las buenas salir al saneamiento de esos vicios ocultos. Entonces tiene que el comprador presentar la demanda, acudir ante el juez. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, a ver, vamos a ponerlo como ejemplo. Se vendió un vehículo X por una cifra, no podemos decir X, vamos a poner, se vendió un Mazda 6 por un valor de 6 millones de pesos. Como es una cifra pequeña, se vende barato debido a que tiene algunas fallas o falencias mecánicas. En esto se puede excusar el vendedor ante la reclamación de pronto después del comprador, pues digamos para no hacerse responsable de un vicio de estas fallas. Podría, del verbo podrir, siempre y cuando el vendedor estipule por escrito el estado real de la cosa y que el comprador lo recibe en ese estado y que tiene conocimiento del estado real. Es como cuando tú vas al costo de ahí de la carrera 30 como con calle 11, calle 10, ahí frente al almacén diagonal ellos tienen una bodega
de ellos mismos, que te venden electrodomésticos que tienen pequeños desperfectos, que tienen unos rayones, o el computador que le falta una pequeña tecla, cosas así, y entonces lo venden más barato, o porque era el que estaba en exhibición, ese tipo de cosas. Pero cuando tú lo compras, tú sabes el estado real de la cosa. Después no puedes decir, ah, no, es que el almacén me mintió, omitió decirme que tenía estos desperfectos, porque si yo lo hubiera sabido, entonces yo no lo hubiera comprado, ¿sí? Entonces el vendedor puede hacerlo, dejando la salvedad dentro del contrato que el comprador sabe y se menciona el estado real de la cosa. De esa forma, pues, digamos, se curaría en salud. Ok, gracias. Hacer un peritaje. Pero al hacer ese tipo de manifestaciones, la persona que va a comprar puede decir, no lo compro o rebájenme el precio. Una de dos. Doctor, qué pena. Para el sanamiento, ¿cuánto tiempo es que no alcancé a tomar nota? 6 meses. La prescripción son 6 meses. O sea que después de los 6 meses y un día de haberse celebrado el contrato, ya no hay lugar a reclamar por vicios ocultos. Tampoco es que la reclamación sea de por vida, de que en cualquier momento se reclame por vicios ocultos. La norma habla de 6 meses. El artículo es el 937, doctor, Código Comercio. 939. Gracias. No, 34. ¿Pregunta? ¿O quedó todo claro? Doc, ¿qué artículo es el de prescripción? ¿934? No, 934 es el de los vicios ocultos, el 939 que es el de la prescripción. 938. 938. Ah, bueno, 938. Mañana entonces, dime, Marcela. Profe, en cuanto a la oportunidad para reclamar sobre los vicios ocultos, el tiempo tiene que ver desde la celebración del contrato, si se dio la entrega de la cosa o si no se da la entrega de la cosa, cambia ese tiempo. Los 6 meses a partir del momento que se entregó la cosa. De que se entregó, ok. Dime, Fernando. Discúlpeme, es que yo tengo una pregunta, aunque tal vez fuera del contexto de este tema. Entonces es tan amable y me puede ayudar a indicar que tengo algo parecido a ello. El tema es sobre escrituras al porcentaje. ¿Qué es eso? ¿Cómo? No te entiendo. Señor, que dan escrituras al porcentaje. No entiendo qué es ello. ¿Eso dónde está? En compraventa de terrenos y la lección es esa, que las escrituras que dan es por porcentaje. ¿Estás seguro que estás consultando una página de Colombia? Porque aquí los notarios no hacen escrituras si no se paga la totalidad del precio. Doctor, esa figura se está viendo allí en Villavicencio. Eso es cuando se lotea, se entregan por lotes y hasta que no se venda todo el terreno no se pueden entregar escrituras. Eso quiere decir. Doctora. Bueno, habría que ver porque puede ser un contrato innominado, un contrato atípico, el cual no significa que no sea válido. ¿Sí? Ok. Bueno, nos vemos entonces mañana. Mañana vamos a hablar del contrato de suministro. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, profe. Que descansen.